de país, no de Estado. Así que sin más espera, le doy la bienvenida al doctor Víctor González Valenzuela para que podamos hacer la presentación. Gracias. Perdón, el doctor Hugo Figueroa va a dar unas palabras también. Si quieren se acercan para acá. Este es un tema nuevo, inédito para Guatemala. Se trata de una propuesta en la cual se está viendo un modelo alternativo para promover el crecimiento económico del país. Está basado en lo que se llama la economía de la innovación, está basado en lo que se llama la economía del conocimiento. Es un tema que principia a difundirse recientemente, llamémosle 1990, pero hay países como la República Dominicana o Costa Rica, muy cercanos a nuestra área, que ya lo han adoptado. Han tenido el apoyo de los congresos nacionales, han tenido el apoyo de la Presidencia de la República y de los ministros de Finanzas. Por cierto, hoy en la tarde tenemos una cita con el viceministro de Finanzas para hablar sobre este tema. Y la idea, como me decía Nicolás Virsi de la Universidad Rafael Andívar, es ir creando un grupo, una plataforma que se vaya interesando en este tema, que vaya entendiendo intelectualmente de qué se trata y entonces podamos proponer una alternativa diferente para ya no crecer al 3.5% el PIB, sino llegar a crecer al 8 o 9%. Y el secreto, como no bien nos lo va a comentar el exministro de Ciencia y Tecnología de República Dominicana, el doctor Víctor Gómez, es poner el conocimiento para generar mayor valor agregado, tanto en áreas metropolitanas como en áreas rurales. Guatemala tiene una productividad únicamente del 11% cuando uno compara el número de trabajadores y el gasto en ese sector, en el sector de la construcción, en el sector agrícola, es únicamente el 11% de la productividad, digamos, de los Estados Unidos. En Colombia, ese índice de productividad es el 39% y el Perú tiene el 34%. Entonces nosotros tenemos todavía mucho camino que recorrer. ¿Por qué? Porque nuestra economía se ha basado en mano de obra barata, en poca tecnología, en pocos bienes de capital, tanto en el sector de las manufacturas como en el sector agrícola y de los servicios. Así que la idea es introducir un concepto nuevo en las universidades, en los actores del sector público y en las empresas, porque esta es la tríada en donde las colaboraciones esas se tienen que buscar, encontrar y promover, y entonces el rol del Estado. Yo agradezco la presencia de la licenciada Jura Menéndez, quien viene en representación del Congreso de la República, a quien agradecemos mucho su atención, a la doctora Rosa María Amaya, secretaria general del Consejo de Ciencia y Tecnología, y a nuestro amigo Ricardo Méndez, quien bondadosamente nos ha ayudado a organizar este evento. Así que, sin más, le damos inicio a esta reunión. Esperamos que poco a poco se vayan acercando más de los invitados. Víctor, por favor, buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Gracias de verdad por estar acá esta mañana. Gracias al doctor Hugo Figueroa por sus amables palabras de introducción. A mi querida y directa amiga Rosa María Maya de la CENACID y
una persona a la que le tengo mucho aprecio por el trabajo que lleva realizando aquí en Guatemala en favor de la promoción de la ciencia y la tecnología. Y a la señora Pura Meléndez, representante del Congreso, me parece, ¿no?, de Guatemala en esta actividad. Ah, fantástico, muchísimas gracias. Pues un poco la idea de esta mañana es más que nada sostener una conversación un tanto casual, un tanto informal, sobre un tema del que ya hemos hablado los días anteriores aquí en Ciudad Guatemala, en diversos foros, relativos al papel del conocimiento en los nuevos modelos, los nuevos enfoques sobre crecimiento económico. Como bien les explicaba en la introducción el doctor Hugo Figueroa, el tema del papel del conocimiento en los enfoques de crecimiento económico es un tema que no es nuevo en el pensamiento económico tradicional. De hecho, desde los antecedentes de este enfoque se pueden rastrear a los trabajos de Richard List, en el siglo XIX, cuando hablaba del Sistema Nacional de Producción en Alemania. Pero el abordaje sistemático del papel de la tecnología como disparador, como un trigger de las dinámicas de desarrollo, es relativamente nuevo como componente de las teorías del crecimiento económico, por cuanto hasta los años 60, cuando comienza a trabajar un economista norteamericano muy reconocido, Robert Solow, y define el famoso residuo de Solow para explicar la productividad de la economía americana en los años 60, una buena parte de esa productividad, más de un tercio de esa productividad, no podía ser explicada por capital y trabajo, que han sido los factores tradicionales para explicar cómo funciona la economía, ¿no? Los factores tradicionales de la producción. Y Solow encontró que había un residuo que no podía ser explicado ni por capital ni por trabajo. En ese momento él no supo cómo llamarlo, lo atribuía a la información, con lo cual ese residuo y esa información asumía un atributo de bienes cuasi públicos, de libre acceso, sin ningún tipo de proceso que pudiera permitir su internalización en la función de producción. Y es posteriormente, con otros trabajos de otros economistas, hasta llegar al año 1990, con el trabajo de Paul Romer, específicamente sobre crecimiento tecnológico endógeno, cuando comienza a verse que ese residuo de Solow es mucho más que información. Es conocimiento posiblemente. Es conocimiento. Y comienza entonces a producirse una revolución en el pensamiento económico de muchísimo impacto, no solamente a nivel de políticas públicas, sino en la propia concepción de la teoría económica del crecimiento. Y surge lo que se conoce como las nuevas teorías del crecimiento económico, incorporando el efecto trigger que tiene la tecnología para explicar las tasas de crecimiento de las principales economías del mundo. De los años 90 hay un proceso en paralelo. En economía todo ocurre en paralelo. Los 80 fueron una década maravillosa desde el punto de vista de la fertilidad del pensamiento económico en estos temas. En Europa se desarrolla en los 80 una corriente de pensamiento liderada por dos economistas importantes, Chris Freeman, que en ese momento era, me parece que era director del Departamento de Ciencia y Tecnología de la OSD, estuvo ahí, me parece, en esa época, y publica en el 84, año 84, 85, un artículo, un trabajo sobre el milagro económico japonés. Y ahí acuña una expresión de gran importancia en el pensamiento económico de tipo, digamos, institucionalista y evolucionista, lo que se conoce como la teoría económica evolucionista, que es el concepto de sistema de innovación. Aparece tempranamente en ese trabajo de Freeman del 84-85. Paralelamente, más o menos ese mismo año, otro economista noruego, el profesor Robert Lundvall, también acuña y profundiza con este concepto del sistema de innovación. Ustedes se preguntarán, ¿por qué les hago este recuento de pensamiento y teoría económica
de uno y otro lado. Les hago esto porque, como vamos a ver acá en unos minutos, es importante entender las bases de lo que hoy en día llamamos nueva teoría del crecimiento económico. Y esta historia es muy interesante porque en Europa, mientras en los Estados Unidos, con los trabajos de Romer, surge una corriente vigorosa que incorpora la tecnología como un factor ya no exógeno, sino endógeno al crecimiento. En Europa surge una reacción ideológica al mainstream dominante de la economía neoclásica de la época, que es todo el pensamiento evolucionista que acuña la expresión sistema de innovación. Surge como una reacción ideológica al establecimiento del enfoque dominante del consenso de Washington en esa época. Consenso de Washington que han seguido todos nuestros países en su programa de ajustes económicos en los últimos 20 años. Y nada, continúo con una cita de uno de mis economistas favoritos, el profesor Douglas North, Premio Nobel de Economía del año 93, donde dice lo siguiente: la teoría neoclásica es simplemente inapropiada, una herramienta inapropiada para analizar y prescribir políticas que induzcan el desarrollo. Está preocupada con la operación y funcionamiento de los mercados, no con relación a cómo se desarrollan los mercados. ¿Cómo puede prescribir políticas cuando no se entiende cómo se desarrolla una economía, cómo se desarrollan las economías? Este es un tema, este cuestionamiento que hace el profesor North es clave, crítico, y cuestiona en cierta medida las bases del programa económico neoclásico y basado en el consenso de Washington que hemos implementado en nuestros países en los últimos 20 años. Ajustes estructurales, acuerdos de stand-by, reordenamiento del gasto público, reforma fiscal, presiones tributarias. Esto cuestiona esta receta. Y vamos a ver por qué ese programa es cuestionado en la mayoría del pensamiento económico moderno. Quiero comenzar con 5 puntos muy genéricos, hablando un poquito de lo que está ocurriendo en América Latina, los enfoques institucionales sobre innovación, cuáles son predominantes, el papel del conocimiento y la innovación, competitividad y economía del conocimiento, de qué estamos hablando, y finalmente alguna evidencia empírica que sugiere que efectivamente esto tiene una base interesante y que vale la pena explorar en nuestros países. Concuerdo con lo que decía el doctor Figueroa, tenemos que formar una masa crítica de pensadores en esos temas en la región. No solo en Guatemala, en toda América Latina se está creando, se está forjando una masa crítica de nuevos economistas que están pensando en estos temas y que están cuestionando lo que hemos recibido como modelo económico. Comienzo rápidamente viendo la situación en la región. Como ustedes saben, en América Latina hay 200 millones de pobres. Población que no ha experimentado los beneficios del libre comercio, de la integración, y que permanece totalmente marginada del progreso económico urbano que ha experimentado algunos segmentos demográficos en nuestros países. Un éxito económico es un progreso económico que no se ha extendido a el grueso del tejido social en nuestras economías. Una de las características de esa situación en América Latina es los bajos niveles en inversión social, los bajos niveles de inversión en infraestructura científica o tecnológica con respecto al PIB y básicamente el retraso en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en muchas regiones de nuestros países. Acá, por ejemplo, una de las características que más definen a América Latina es que a pesar de ser un subcontinente con una riqueza y unos recursos naturales envidiables, es una de las zonas del mundo, la zona del mundo, con mayor desigualdad en la distribución de la renta, superando la desigualdad de la distribución en África, superando ese tipo de temas. Es decir, tenemos un problema de distribución estructural de la riqueza en América Latina que limita sensiblemente
que segmentos poblacionales importantes puedan salir de la pobreza e incorporarse como mano de obra productiva y como ciudadanos con calidad de vida digna, como tiene que ser. 5 países en toda Iberoamérica concentran el 80% del PIB, las grandes economías: México, Argentina, Brasil, Chile. Eso es el 80% de toda la riqueza que producimos en la región. Y 11 países concentran el 95% de esa riqueza. La distribución de la riqueza, cuando la vemos con relación a la inversión en ciencia y tecnología a través de la inversión en I+D, investigación y desarrollo, sigue un patrón similar. 6 países concentran el 95% de los recursos y de las capacidades en innovación, ciencia y tecnología de América Latina. Los mismos: México, Brasil, Argentina, Chile. Ahí está el 95% de toda la capacidad regional instalada. Le daré un solo dato estadístico interesante. ¿Saben cuántos doctores al año produce Brasil, PhD, en áreas de ciencias? 8.000 doctores al año. ¿Saben cuántos doctores produce Argentina? Unos 4.500 doctores. México está produciendo alrededor de 4.000 doctores al año. ¿Cuánto producimos nosotros? ¿Cuántos doctores al año produce Guatemala? ¿Cuántos ingenieros al año produce Guatemala? No sé, no conozco el dato, pero me imagino que no debe ser muy diferente a lo que ocurre en Costa Rica, en Honduras, en República Dominicana. Tenemos una baja producción de capital humano clave para la innovación, que es la formación de doctores y la formación de ingenieros. Ahí, en la formación de esos dos conglomerados profesionales, se encuentra la clave para impulsar los procesos de innovación en las economías. Fíjense que esos países concentran la mayor producción de conocimiento. Si hacemos una búsqueda de la producción de conocimiento medida por las publicaciones de artículos indexados a nivel internacional, estos países concentran la mayor parte, el 85-90% de la producción de conocimiento en Latinoamérica. En cuanto a la comparación con los países del primer mundo, aquí se aprecia, por ejemplo, que en el caso de Japón, la inversión en I+D, en investigación y desarrollo, como parte del PIB, supera el 3.5% del PIB. Eso es realmente impresionante. Eso es mucha plata. En Estados Unidos es el 2.6, 2.7% del PIB. Esos son 600.000 millones de dólares al año. Es decir, sumamos todas nuestras economías, todas, y falta todavía mucho dinero. Todo lo que produce conjuntamente Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, República Dominicana, el PIB global sumado conjunto no llega a la mitad probablemente de lo que invierte Estados Unidos en un año. Eso es el 2.5, 2.7% del PIB. ¿Saben cuántos doctores al año se gradúan en Estados Unidos? 40.000 doctores. O sea, estamos hablando de que el tema tiene ribetes serios, es un tema serio. Y los Estados Unidos se encuentran en un problema serio, una encrucijada tecnológica tremenda porque tiene un déficit acusado en la producción de ingenieros. Y por esa razón, cuando usted observa los datos de empleo del mercado de trabajo americano, la única área en la cual no ha habido contracción de la generación de empleo y más bien aumento de la demanda es en las áreas de las ingenierías. De hecho, ampliando los permisos de residencia para ingenieros procedentes de la India, de Asia. Entonces, ciertamente estamos hablando de que aquí está en juego la estrategia de Obama, lanzada recientemente, es promover dramáticamente una revolución de las ciencias y de la calidad de la educación americana en la formación de ingenieros y tecnólogos. Ahí va el futuro, por ahí va el futuro.
Europa invierte sobre el 2% del PIB en I+D como promedio, y América Latina en su conjunto está por debajo del 0.5% del PIB latinoamericano. Únicamente, como le decía ayer, en América Latina un solo país invierte el 1% del PIB en I+D, Brasil. Y el éxito brasileño en innovación, yo creo que es bastante reconocido a nivel internacional. Brasil ha pasado a ser un actor económico global, de peso global. Claro, Brasil va por su quinto o sexto plan nacional de ciencia y tecnología. El último plan, lanzado en el 2007, prevé una inversión a 5 años de 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares. Y la capacidad innovadora de la economía brasileña hoy en día es más que notoria. Embraer es un emporio tecnológico de clase mundial. Nos montamos en los aviones brasileños. En Estados Unidos usted ya puede montarse en un Embraer, igual como lo hace en un Boeing. Y es tecnología brasileña. Y no hablemos de la tecnología brasileña en la producción de energías renovables, en donde es una potencia mundial. Entonces yo creo que realmente hay señales en América Latina de que efectivamente casos como el brasileño ilustran las posibilidades que tenemos de concentrar una política y un esfuerzo público serio a favor de la promoción de la innovación y la investigación científica y tecnológica. Desde la época de Getúlio Vargas, en los años 50 en Brasil, se ha venido impulsando sistemáticamente este proceso de ir creando una cultura y una capacidad con una infraestructura científica seria. Y eso definitivamente ha dado sus frutos. Aquí, por ejemplo, muestro cómo se produce el gasto, cómo se ejecuta el gasto en I+D. En el caso, por ejemplo, de América del Norte, que es esta barra amarilla, Estados Unidos y Canadá, 2/3 partes del gasto, más de un 70%, lo ejecuta la empresa. Y el sector público apenas aporta 1/3 de los fondos. Eso es impresionante. El 2.7%, los 600.000 millones de dólares que le mencioné hace un ratito de Estados Unidos, 2/3 partes de esa plata la ejecuta la empresa. ¿Por qué razón? Porque la empresa es el núcleo del sistema de innovación. La empresa es el centro de gravedad absolutamente único y fundamental de los sistemas de innovación. La empresa es la que, en este caso, es el principal consumidor y generador de conocimiento. 1/3 de esos fondos se ejecuta en las universidades norteamericanas a través de los grants que se conceden, por ejemplo, por medio de la National Science Foundation, a través de los National Health Institutes, o sea, de toda esa infraestructura creada en Estados Unidos para promover la investigación, que es más de carácter básico, fundamentalmente. Entonces, es el principal agente ejecutor de la I+D. I+D, investigación y desarrollo, significa realizar, promover investigación para el desarrollo de productos y procesos. Simple. Eso es la I+D. Investigación para nuevos productos y procesos. Y por eso el énfasis de que sea la empresa el principal agente investigador en el caso norteamericano y europeo. En América Latina, por ejemplo, que es esta raya roja, observen lo que ocurre. ¿Quién ejecuta el dinero? ¿Dónde se ejecuta el dinero? En el sector público. Es el principal ejecutor, con el 60% aproximadamente del gasto en I+D en América Latina lo financia el sector público. Eso genera una distorsión, en el sentido de que, como la I+D está conceptualizada como la investigación para nuevos productos y procesos, mucha de la plata con la que se financia la actividad científica del sector público en nuestros países se orienta a actividades de baja productividad científica y de bajo potencial innovador. La consecuencia es que la mayor parte de la investigación que se realiza en nuestras universidades tiene muy bajo impacto en la productividad.
muy, muy bajo y muy limitado impacto en la productividad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y cuando uno le pide a los investigadores nuestros, miren, queremos financiar el proyecto, pero usted tiene que publicar en una revista por peer review, o tiene que sacar una patente si el producto es potencialmente patentable, nos encontramos con una pared, con un muro que es difícil vencer. Porque tenemos una cultura universitaria escolástica, por decirlo de alguna manera, muy de tipo medieval en nuestros países. La universidad es un ente sagrado, intocable, casi sacerdotal, ministerial, con una función sagrada. Inclusive hay quienes se definen que tienen una función sagrada en la universidad, no sabiendo que su función es de lo más secular. Claro, eso es una herencia probablemente del pasado religioso de la mayor parte de nuestras universidades, ¿no? Pero ciertamente ese es un problema serio, porque se limita sensiblemente la capacidad y el impacto económico que puede tener la producción de conocimiento en la productividad y en la competitividad de nuestras economías. Bien, el conocimiento, como les he dicho, constituye el elemento clave para la innovación. Sin embargo, el entendimiento sobre cómo funciona y cómo el conocimiento se transforma en innovación ha sido comprendido de diversas maneras a lo largo de los años en el pensamiento económico. Y quiero compartir con ustedes las principales enfoques sobre cómo se transforma el conocimiento en innovación. De entrada, les digo lo siguiente: innovación no es más que conocimiento puesto en valor, en nuevos productos, en productos mejorados, en nuevos procesos, en procesos mejorados, ¿no? Entonces, esto es básicamente los llamados modelos lineales, los llamados enfoques lineales de la innovación. El primer modelo es el modelo por el push tecnológico. Se creía que simplemente poniendo dinero en investigación básica, por el otro lado del tubo salía la innovación. Eso es lo que predomina en nuestros países. Colocamos mucha plata, o la muy poca plata, por decirlo de alguna manera, que tenemos en investigación básica, y creemos que automáticamente por hacer eso, en algún momento por ahí, en algún lado, saldrá la innovación. Y eso no es así. No opera de esa manera. Investigación, ingeniería de diseño, producción, marketing, ventas, no opera así. Esto es una concepción equivocada. Ahora bien, esta concepción del Technology Push tuvo una base real en los años 40 del siglo XX, que fue el famoso Proyecto Manhattan. Me imagino que aquí muchos saben lo que fue el Proyecto Manhattan, que permitió el desarrollo de la bomba nuclear y toda la tecnología posterior. Se entendía que la concentración de muchos recursos en investigación básica podía generar innovaciones. Eso ocurrió. Pero entendamos que ocurre en un contexto muy particular de la Segunda Guerra Mundial, con un interés muy particular, y a partir de ahí mucha gente entendía que sí, que simplemente era colocar dinero en la investigación básica y listo. No opera así. El segundo enfoque lineal es el llamado demand pull. La idea es que la demanda del mercado debe decirnos qué investigar. Este enfoque parte de la idea de que si analizamos el mercado, sabemos qué vamos a encontrar. Esto parece un poco más razonable, pero tampoco funciona así la innovación. Tampoco opera así. Ustedes me dirán entonces, ¿cómo opera la innovación? Porque se nos dice que hay que ver lo que dice el mercado. Ojo, no confundamos la inteligencia de mercado en la empresa, la vigilancia tecnológica con esto. No, no es lo mismo. La inteligencia de mercado es un trabajo prospectivo utilísimo. Esto lo que quiere decir es que no necesariamente atender las demandas del mercado para investigación puede generar innovaciones. Porque esto es como se produce. Este es el llamado modelo de enlaces de cadena de la innovación. Y lo que nos dice esto es,
lo siguiente. Primero, que el conocimiento está ahí, generado. Hay un stock de conocimiento, una nube. Hoy en día el término nube está de moda en el mundo de la informática, ¿no? Y saben lo que tienen alguna vinculación con el tema de la tecnología de la información. Cuando hablo de la nube, ¿sabe a lo que me refiero? Entonces, hay un stock de conocimiento generado por la investigación que se hace en las universidades y en los centros de investigación. Ese stock se encuentra ahí en una nube. Ese stock de conocimiento puede ser accedido por las empresas. Pero además hay un conocimiento que se genera dentro de la empresa mediante actividades formales de I+D, los departamentos de I+D y de diseño de las grandes empresas. Pero también hay una manera informal en la que se hace I+D en las empresas, a través de los procesos de lo que se conoce como learning by doing, by using, by interacting. El operario de la fábrica, que es el que sabe manejar esa máquina de remaches, de repente desarrolló una manera de hacerlo más eficiente con esa máquina. Es un conocimiento tácito e informal, que lo aprendió mediante el learning by using de la herramienta, de la tecnología. Un conocimiento que se encuentra en la mente de la gente, que no forma parte del capital estructural de la empresa, sino que se encuentra en el individuo. Esa es una manera informal de I+D. Y esto genera un conocimiento muy interesante. Pero más aún, probablemente del área de distribución comercial se obtenga el feedback para promover algún tipo de innovación o de mejora en un producto. Y no necesariamente del departamento de diseño o del departamento de ingeniería. Es decir, en otras palabras, el proceso no sigue una lógica lineal, sino que la innovación se produce de distintas maneras, de distintas formas, gracias fundamentalmente al acceso al stock de conocimiento. Un ejemplo muy simple, usted accede a ese stock de conocimiento mediante la compra de una patente o revisando una patente de un producto ya vencido. Hay un conocimiento ahí. O mediante un artículo técnico publicado que le permite a usted aprender algo o conocer algo, o mediante una buena capacitación técnica en la empresa. Entonces, ese acceso al conocimiento no sigue una lógica de A a Z, sino que simplemente sigue una lógica no lineal. Ese es el llamado modelo no lineal de la innovación. Y cambia radicalmente la percepción que tenemos de cómo se produce el proceso innovador en la empresa. Que repito, es el centro de esa actividad innovadora. Más aún, del modelo de enlaces en cadenas pasamos al enfoque sistémico de la innovación. Este enfoque sistémico de la innovación nos está diciendo que el proceso de innovación se genera en un entorno, en un ecosistema favorable. Y aquí que el tema de la naturaleza es muy importante. Me gusta mucho utilizar un símil, una metáfora de la naturaleza, un ecosistema. Ustedes saben que la eclosión de los huevos en la tortuga se da a una determinada temperatura, ¿no? Y que esa temperatura determina el sexo. La proporción de machos y de hembras es determinado en el momento de la eclosión por la temperatura que alcanza. Esas condiciones externas del ecosistema determinan, por tanto, cómo va a ser la tortuga, si va a ser macho o si va a ser hembra. Utilizo el símil para decir que en el enfoque sistémico, la idea del ecosistema favorable a la innovación es importantísima. El entorno en el cual se inserta la empresa es importante. Una empresa que se encuentra en un entorno donde tiene universidades al lado, centros de investigación cercanos, otras empresas relacionadas, bancos de datos de información, bibliotecas de conocimiento, bases de conocimiento, tiene una mayor probabilidad de ser una empresa innovadora. Se genera entonces un sistema local de innovación. El entorno tecnológico
empresas competidoras, cercanas, intercambiando información, proveedores, suministradores, vendedores de equipo de tecnología, el entorno científico, buenos doctores en la universidad, investigadores dedicados a esta actividad, el entorno productivo favorable, un buen régimen fiscal, un buen régimen de impuestos, pero adicionalmente el entorno financiero, el precio del dinero, que es importantísimo. La existencia de capital de riesgo disponible para nuevos emprendimientos, ¿no? Esos factores constituyen la masa crítica, y aquí me refiero a una buena disponibilidad de ingenieros, tecnólogos, profesionales, acreditados, debidamente certificados. Ese entorno favorable que se genera favorece, ese tipo de aglomeración favorece el surgimiento de innovaciones en el territorio y favorece la creación de empresas innovadoras, ¿no? Y ese es un elemento clave. Por esa razón, el impulso a los sistemas de innovación constituye un elemento clave en cualquier política científico-tecnológica. Y miren, los elementos están ahí. Este lugar en el que estamos hoy, el INTECAP, es un centro que tiene un enorme potencial de ser un acompañante a ese proceso de innovación y de creación de la masa crítica que requiere el entorno de las empresas alrededor de él. Esto es un ejemplo de una institución con un alto potencial para la innovación, para favorecer esa dinámica de innovación, ¿no? El acceso a infraestructura, a información, a bases de datos de conocimiento. Miren, un tema preocupante en nuestros países es cómo las empresas acceden al conocimiento. Eso cuesta dinero. Bancos de datos en línea, información sobre patentes, reportes técnicos, capacitación. Crear ese entorno favorable es un factor crítico en cualquier política de ciencia y tecnología. Y de eso se trata, de alinear esas variables que están ahí en el entorno, ¿no? ¿Qué más? Conocimiento e innovación. Como les decía, a lo largo de los años ha cambiado la manera en que hemos comprendido el papel del conocimiento. Y aquí, por ejemplo, tenemos, en el caso de la era agrícola, fíjense que el capital tiene un valor bajo, el trabajo un valor importante y la tierra mucho valor, y el conocimiento apenas es importante. En la era industrial, a partir de la revolución industrial y hasta entrado mediados del siglo XX, el capital pasa a tener un papel importantísimo, el trabajo por igual, y la tierra disminuye su valor como factor de producción. De hecho, ya hoy en día no se habla de la tierra como factor de producción, de hecho, en la práctica, ¿no? Y finalmente, en la era del conocimiento, tenemos lo siguiente. Miren cómo el conocimiento pasa a ser el principal insumo de la producción. Conocimiento pasa a ser el principal insumo. Y entender esa dinámica es importante para poder definir políticas sobre la materia. Como recurso clave para la innovación, el conocimiento se puede generar dentro de la empresa, como les dije, usualmente un conocimiento tácito derivado del learning by doing, using and interacting. En la interacción entre los operarios, entre los ingenieros de planta. Mira, tengo este problema con la máquina tal y creo que, mira, yo creo que tal vez si tú le activas tal cosa, hay un conocimiento que se está generando en el learning by interacting. En los modelos de gestión de capital intelectual de las empresas, lo que se hace en estos momentos es que se intenta codificar ese conocimiento tácito que se genera. Pero aquí no estamos hablando de gestión de capital intelectual, que es otro tema. Muy relacionado, pero no es el objetivo de esta discusión. Entonces, ciertamente, en las empresas modernas de vanguardia, ese conocimiento tácito generado por el learning by doing, by using, se codifica y pasa a formar parte del capital estructural de la empresa. En la forma de manuales, de procedimiento,
en la forma de manuales técnicos, etcétera, 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 ¿no? También está ese conocimiento que se genera fuera de la empresa, localizado en universidades. ¿Cuántas tesis guardadas y almacenadas? ¿Cuántos trabajos y proyectos de investigación financiados que mueren en un anaquel como un reporte? Es impresionante. Eso está muerto ahí guardado. A mí me ocurrió en República Dominicana cuando llegué al ministerio que pido los reportes de investigación, los resultados de las investigaciones financiadas hasta la fecha, y me llevan a un cuarto oscuro, con poca luz y bastante húmedo. Me dicen, miren, aquí se encuentran los reportes de las investigaciones financiadas de los últimos 5 años. Absurdo. Absurdo, simplemente absurdo. Después de financiar con plata del sector público esos proyectos, que esto venga a morir en un anaquel, con un informe contable, un informe de gasto, una auditoría, y eso fueron 2 años de un proyecto de investigación, 3 años de un proyecto de investigación, ¿no? Yo les decía, miren, lo siento mucho, pero esa historia se acaba de concluir aquí. Proyecto financiado que no me saque un paper, una publicación internacional en inglés, no recibe un solo centavo. No recibe un solo centavo. No hay otra manera de hacerlo. Y tiene que ser así porque nosotros tenemos que tener generación de conocimiento reconocida por los índices internacionales. No es que me publique en español, no es que esté mal publicar en español. No está mal. Para el mercado interno, para difusión interna es importante. Pero tiene que ser publicaciones en inglés, en papers de peer review. Así es que se genera conocimiento en la comunidad científica. Así es que se reconoce la contribución de una economía o de un país al conocimiento. No es de otra manera. Patentes, quiero ver patentes. Quiero ver patentes. Quiero ver, y si no veo una patente, quiero ver un modelo de utilidad. O quiero ver un secreto industrial. Pero no podemos, y un secreto industrial además transferido, con las adecuadas previsiones de protección de la propiedad intelectual. Un dato, una información que ustedes conocen, la Coca-Cola es una fórmula que cualquier químico puede reproducir. Cualquier químico la reproduce en un laboratorio, pero no la puede comercializar porque es secreto industrial protegido. Ese conocimiento es lo que determina el valor de la marca. Simplemente eso. Por tanto, hablamos de entender el papel que esto desempeña en la propia productividad de la empresa. Si estamos financiando un proyecto de investigación en la empresa con la universidad, el resultado tiene que ser debidamente protegido, si así lo amerita. Ya sea que se genere un secreto o una patente. En el caso nuestro, lo que hicimos es que aquellas investigaciones que conducen a una patente son 100% propiedad de la empresa. Y retorna al Fondo Dominicano de Innovación el 0.5% de la utilidad neta de la patente. Solo el 0.5%. La razón es simbólico, es un valor simbólico, pero es una manera también de retornar parte de la inversión pública en I+D. Y para poder ir incrementando los fondos y generando, si se quiere, la capacidad de financiar el sistema de que sea autosustentable. Porque los fondos públicos son finitos. Pero si podemos prever un mecanismo de autosustentabilidad, eso es una gran cosa. En el caso de papers publicados internacionalmente, el derecho de propiedad intelectual es 100% del autor, del científico. Claro, a no ser que medie algún tipo de contrato especial entre el investigador y la universidad, ¿no? En la que previamente se acuerden y definan cómo van a operar
en el régimen de protección de la propiedad intelectual. Entonces son elementos críticos y claves para entender cómo opera una economía basada en el conocimiento. La innovación, por tanto, puede ser de producto, mejoramiento de un producto ya existente, desarrollo de un producto nuevo o de un proceso, cuando usted consigue generar economía de escala y eficiencia en determinados procesos productivos o de servicio. Temas de eficiencia energética, por ejemplo, se consideran actividades innovadoras, ¿no? Cuando usted consigue un proceso que le permite una economía de aglomeración o de escala, eso se considera también un proceso innovador. También se incluye la innovación en mercadeo, la denominada innovación organizacional, que también ya son reconocidas hoy en día por el Manual de Oslo de la OECD, que es el estándar internacional mediante el cual se mide y se contabiliza y analiza la innovación. ¿Cuáles son las actividades innovadoras en la empresa? Y esto es como un resumen de lo que ya hemos dicho. Primero, la investigación y desarrollo, como actividad formal, ya sea realizada por la empresa misma, o en alianza con una universidad, o en alianza con otra empresa. La I+D informal también, el learning by doing, by using, como les explicaba. La capacitación y entrenamiento del personal de la empresa. Esa es una actividad innovadora que debe ser estimulada. La adquisición de nuevas tecnologías, incorporadas, no incorporadas. Por ejemplo, como les explicaba ayer, un aparato celular, como el que ustedes utilizan, esto es 10 o 12 patentes. Eso es lo que lo define. Ahí hay 10 o 12 patentes. Tecnología empotrada, conocimiento empotrado. Una patente para el software, probablemente. Una patente del procesador. Y esta tecnología, ese conocimiento codificado en la forma de una patente, genera un gadget, un aparatito tecnológico, que simplemente es tecnología y conocimiento empotrado. Y de eso es que estamos hablando. Eso es un caso de tecnología incorporada. Por ejemplo, otra forma de tecnología incorporada eran los proyectos antiguos de llave en mano, que recordarán algunos acá. Los famosos proyectos de llave en mano es una forma de tecnología incorporada. Una tecnología no incorporada es una patente, es el ejemplo típico. Una fórmula es una tecnología no incorporada, ¿no? La vigilancia tecnológica es otra forma de actividad innovadora. Las empresas tienen que ver lo que está ocurriendo en el entorno tecnológico. Tienen que conocer cuáles son las mejores tecnologías. De hecho, les cuento que la mayor parte de la plataforma de incentivos fiscales que se estilan definir para la innovación se basan en estas actividades. El Estado debe proveer y facilitar que las empresas hagan la I+D. Mejoren procesos y productos, desarrollen y lancen nuevos productos. El Estado debe facilitar la capacitación y entrenamiento del personal de la empresa y estimular a la empresa para que haga capacitación y entrenamiento de su personal. El Estado debe facilitar la adquisición de nuevas tecnologías. Hay que mejorar el parque tecnológico de nuestro sector productivo para hacerlo más competitivo. Tenemos además que facilitar la vigilancia tecnológica, el benchmarking tecnológico. Estas actividades son importantísimas y tienen que estar recogidas en la plataforma de financiamiento, en la plataforma de estímulos que tienen que recibir las empresas para poder ser innovadoras. Bien, quiero compartir algunos indicadores internacionales con ustedes. Esto es, por ejemplo, los pilares de la competitividad, los factores, esto lo realiza el World Economic Forum, y acá se definen lo que ellos llaman los 12 pilares de la competitividad. Primero están los llamados factores impulsores del crecimiento económico, que son el entorno institucional, la calidad de las instituciones de un país, eso es un elemento clave, la infraestructura del país, la estabilidad macroeconómica,
la atención básica en salud y educación. Y luego están los llamados impulsores de eficiencia económica, educación superior y capacitación, la calidad de las universidades. Aquí es importantísima la calidad de la formación de ingenieros, por favor, ingenieros y tecnólogos. Haré un énfasis siempre en ese punto, ingenieros y tecnólogos, por favor. No sé, me imagino que ocurre algo parecido a lo que ocurre en Dominicana, y aquí en Guatemala, que las universidades están saturadas de carreras tradicionales. Yo recuerdo en una conferencia parecida a esta que estaba impartiendo en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una macro universidad con 200.000 estudiantes, y pregunto en el auditorio, ¿cuántos estudian Derecho? Masivo, muchos abogados. ¿Cuántos estudian Contabilidad, Administración de Empresa? Masivo, lleno de... ¿Cuántos estudian Ingeniería Mecánica? ¿Cuántos estudian Tecnología de Alimentos? ¿Cuántos estudian Ingeniería Electrónica? ¿Cuántos estudian Ingeniería de Diseño? 1, 2, 3. Penoso. Penoso, penoso. La masa crítica que impulsa la innovación en las empresas son los ingenieros y tecnólogos. Es ahí, no hay otra. Y eso tiene que ser entendido por el Estado. Hay que estimular que los chicos vayan a estudiar ingenierías. Hay que reformar el pensum, los planes de estudio de las ingenierías, adecuarlos. Porque sin ingenieros y tecnólogos no hay desarrollo. No lo hay, ¿eh? Eso se lo puedo asegurar y está medido por todo lo largo y ancho del mundo. Eficiencia general de los mercados, la estructura del mercado laboral, los mercados de capitales, la preparación tecnológica, el tamaño del mercado. Y luego están los llamados impulsores de innovación, que son la sofisticación de negocios y la innovación tecnológica en las empresas. Bien, miren el índice del 2008. Luego lo voy a empezar otros datos. En América Latina, la economía más innovadora, Chile. Luego le sigue Puerto Rico. Puerto Rico es la primera vez que aparece en un índice de este tipo, porque es territorio americano. Ahora, cuando debuta en el segundo lugar. No debuta en el último lugar, debuta allá arriba. Ahora, quienes conocen Puerto Rico y ven la infraestructura científica desarrollada en ese país, es de primer mundo, es de clase mundial, ¿no? Y la calidad de la formación de ingenieros en Puerto Rico, las facultades de ingeniería en Puerto Rico están todas acreditadas y reconocidas por el Washington Accord, que es el estándar que define la formación de ingenieros en los Estados Unidos. Entonces, hablamos de cosas serias, ¿no? Aquí está en 2009-2010. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Panamá. Eso es en cuanto a los rankings mundiales de competitividad de las economías. Ahora le quiero compartir otro índice, que es el llamado índice de la economía del conocimiento, que mide cómo las economías aplican el conocimiento a la productividad, ¿no? Y aquí se miden 4 dimensiones. Una es los incentivos económicos, el régimen económico existente en el país, el tema de la innovación, la educación y el uso de las TICs, de la tecnología de información y la comunicación. Miren los resultados de este año. Las 2 principales economías donde más se aplica conocimiento en la región están acá: Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Son las 3 economías que mejor aplican conocimiento a la productividad, a mejorar la productividad. Y ese es un elemento crítico para entender la competitividad. Régimen económico,
de incentivos económicos a la innovación, lo que les comentaba hace un rato, innovación, educación y tecnología de la información y la comunicación, ¿no? Aquí está un poquito una medida del esfuerzo patentador en los últimos 28 años. Los últimos 28 años. Costa Rica está a la cabeza. De Centroamérica es el país que tiene definitivamente la mejor infraestructura de innovación. Panamá le sigue. Panamá ha hecho un esfuerzo muy serio, muy sistemático. La Ciudad del Saber, por ejemplo, y otros proyectos innovadores de algunos clústeres tecnológicos con una gran potencialidad también de crecimiento. Aquí están las publicaciones científicas en el SciSearch. Otra vez Costa Rica aparece a la cabeza como principal generador de conocimiento en la región. Y aquí quiero mostrarle alguna evidencia empírica para ir finalizando. Fíjense que acá se mide la relación entre el grado de inversión en I+D y el nivel de desarrollo humano de las economías. Fíjense que este cuadrante está en blanco, lo que significa que no existe una sola economía del mundo donde haya una alta inversión en I+D con bajo desarrollo humano. No existe, está en blanco. Nuestros países están acá. Desarrollo humano medio con nivel bajo de inversión en I+D. En cambio, las grandes economías están acá. Suecia, Japón, Corea, Estados Unidos, Dinamarca, Canadá. Interesante. O sea, hay algo acá que te dice que vale la pena explorarlo. Pero más aún, este es otro modelito, una regresión para ver la relación entre el desarrollo humano, por ejemplo, y la competitividad de la economía. Aquí más o menos un buen nivel de ajuste, pero acá es lo que le quería compartir con más, que es lo más interesante de todo. Fíjense que el grado de competitividad de una economía está determinado, miren la línea de regresión cómo ajusta casi perfectamente, por el grado de inversión en I+D. Competitividad e I+D están de la mano. Productividad, generación de empleo, están de la mano. Y si queremos reorientar el modelo de crecimiento en nuestros países, tenemos que pensar seriamente en el gap tecnológico que tenemos. Considerarlo seriamente, y producir los ajustes en las políticas públicas que hagan falta. No es una tarea fácil, es compleja, pero indudablemente creo que los resultados de los países que han avanzado en desarrollo en los últimos 40 años, los tigres asiáticos, yo siempre cuento el hecho de que en el año 60, República Dominicana y Taiwán, Dominicana tenía una mayor capacidad exportadora y era un país mucho más desarrollado que Taiwán en el año 60. 40 años después, se invirtió radicalmente la relación. La razón es muy simple. Los taiwaneses que les conocen Taiwán, saben que Taiwán es una roca yerma en medio del mar. No tiene ni siquiera suelos, o sea, es realmente una roca. Pero tenían un único recurso renovable: la población, la gente. Nosotros en América Latina hemos presumido de nuestra dotación de recursos naturales, de nuestro potencial de desarrollo, pero tenemos 50 años quedándonos en el potencial y quedándonos en la dotación de recursos naturales que tenemos, cuando nos hemos olvidado del principal recurso renovable que tenemos, que es la gente. Cada ciudadano es un potencial tecnólogo e ingeniero, a lo que simplemente tenemos que dotarlos con conocimiento y educación. Ese es el principal recurso del desarrollo. La gente, las personas. Y la manera en que ponemos en valor ese recurso es a través de la educación, de la ciencia y de la tecnología. Los hechos están ahí. Entonces se trata
de reevaluar seriamente la manera en que hemos articulado nuestros modelos de desarrollo y de pensar en los correctivos. Por tanto, las fuentes de la competitividad están asociadas al grado de desarrollo de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué más? Miren acá la elasticidad precio-renta de la inversión en estos temas. De acuerdo a un panel de la OECD, el grupo de los países ricos, un incremento del 1% de la inversión doméstica en I+D genera un 0.13% de crecimiento de la productividad. Un incremento del 1% de la inversión extranjera en I+D puede generar un 0.44% de crecimiento de la productividad. Por eso ustedes ven el énfasis en atraer empresas de alta tecnología. Un ejemplo clásico en la región, el efecto que tuvo la atracción de Intel a Costa Rica. Ahora, yo no puedo hacer eso si yo no tengo una oferta de ingenieros. Atraer una empresa tipo Intel, tipo HP, usted tiene que tener una muy buena plantilla y una buena oferta de ingenieros formados, ¿no? Y ese es un tema de primera. Un incremento del 1% de la inversión pública genera un incremento del 0.17% de la productividad. Esto es en el contexto de los países de la OECD. Pero nos permite ilustrar el efecto que tiene a nivel macroeconómico promover el progreso tecnológico y la inversión en innovación en nuestras economías. Nada, con esto concluyo, dándole las gracias. Esta es una representación de lo que nosotros llamamos el nuevo modelo de desarrollo, basado en precisamente la promoción de una nueva... aquí está, para verlo más claramente. Donde tenemos el conocimiento y la innovación en el centro de ese proceso, el desarrollo económico, el bienestar social, la diversificación productiva, el incremento de la productividad, la incorporación de nuevas tecnologías, los encadenamientos productivos, como clave de una nueva visión de la sociedad, una nueva visión de la economía. Yo espero que los aquí presentes se comprometan con impulsar esos temas acá en Guatemala, en el apoyo a la CENACYT. Yo creo que hay un trabajo enorme, interesante que han realizado, pero que tiene que ser relanzado necesariamente a la luz de una nueva alianza público-privada. Y es importante que eso se tome muy en cuenta y se impulse en los futuros planes de desarrollo que puedan formularse aquí en Guatemala. Muchísimas gracias por su tiempo.